Meditación de la palabra del Señor. Sabéis que de vez en cuando me gusta hacer preguntas, ¿eh? Eso es buena cosa, ¿no? Así que prestar atención. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, no es un tema libre hoy. Me habían dado, pues mira, métete aquí. Estamos dando Marcos y queremos que des Marcos. Capítulo 14, era el 14, ¿no? Del 1 al 11. Pues si os parece, leemos y nos introducimos. Yo creo que ya la mayoría me conocéis, ¿no? O nos conocéis. Salvo alguna de Brasil, otra chica por ahí de Alemania. Hilda también no nos conocía. Y alguna más por ahí, ¿verdad? Veo que falta alguna persona más, ¿no? Seguramente está en las clases con los niños. Bueno, la idea mía no es siempre venir y dar un mensaje y salir corriendo y ya está, y ahí os quedáis. La idea es que el mensaje se quede con nosotros, ¿vale? Amén. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Yo estoy encantado cuando se trata de una enseñanza sistemática. Quiere decir con ello que vamos libro, texto, vamos continuando para tocar todo el consejo de la palabra del Señor. Aquellas cosas que nos gustan y aquellas cosas que no nos gustan mucho, pero tenemos que ser enseñados por el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Marcos capítulo 14 dice así, versículo 1 al 11. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo, y podríamos decir, y se revuelvan contra nosotros. Pero estando él en Betania, versículo 3, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Pues que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Nos situamos, estamos en la última semana de la pasión, de la entrada a la pasión de Jesús. Estamos a 2 días de la Pascua. Dice 2 días después era la Pascua. Con la Pascua daba comienzo al día siguiente, el día, en este caso era el día 15, daba el paso a la fiesta de los panes sin levadura. Estaba unida la fiesta, comenzaba con la Pascua. Hemos leído a 2 días de la Pascua, día de Nisán, marzo-abril, pensando en el calendario judío. Y ese día 15 a continuación daba lugar a esta famosa fiesta de los panes sin levadura, que hablaba de esa liberación, de esa salida de Egipto, después de la fiesta de la Pascua, donde se habla de un proyecto de vida, donde tiene que ver con la santidad de Dios. De ahí pan también sin levadura, una cosa que tiene que ver con una simbología, donde no se tiene que adulterar ni la palabra del Señor, ni tampoco nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito con nosotros y un propósito santo.
El término Pascua se aplicaba también a la fiesta de los panes sin levadura. De ahí era el tiempo de la Pascua, porque había una relación de forma conjunta. Ahora vemos que con la muerte de Jesús se celebra la verdadera Pascua y la Pascua permanente. Al decir verdadera es que tiene que ver con un sacrificio único, suficiente para toda la eternidad. Lo de la Pascua del Antiguo Testamento, allá en Éxodo, era figura del Cordero, como dijera Juan el Bautista, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra Pascua significa pasar por alto. Y eso es lo que encontramos con la persona de Jesús. Pasa por alto nuestros pecados. Pero para aprovechar y disfrutar de esa Pascua, tenemos que hacer nuestra la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Es la efectividad de su sacrificio. De nada sirve conocerlo, saberlo, si Jesucristo no es nuestro Salvador, no nos sirve para nada. Solo sería cuestión de tradiciones y nada más. Pues metidos en esta lectura que hemos tenido, espero que tengáis Biblia o móvil con la lectura, para darnos cuenta un poquito pues, de lo que estamos meditando en esta mañana. Hemos leído que se acercaba la Pascua y que con ella también iba a dar lugar a la muerte de Jesús. Ya vemos que en la celebración de la fiesta tenían que ser descolgados los que estuvieran crucificados. Y esta es la sustitución verdadera de la Pascua. Dejamos una tradición judía que sí, que se basaba, obviamente, en una Pascua verdadera con la salida de Egipto, con la liberación de Egipto, pero también de la muerte de los primogénitos en Egipto. Pero con ello daba lugar a una salida en la cual se podía celebrar realmente la liberación de Jesús. Por eso el Evangelio implica también eso, liberación. Lo que hace Jesucristo por nosotros es para liberarnos del yugo de la esclavitud, no solo de este mundo, de este Egipto en el cual vivimos, sino también de nuestra propia vida. Porque nosotros, como dice la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos echados fuera de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nuestro pecado es lo que nos condena, ¿vale? Y para eso hemos de entender que el Evangelio va para mí y es para mí un mensaje del cielo que me quiere liberar. Y eso es una gran necesidad que se tiene a lo largo de toda la historia. Necesitamos la obra de Jesucristo en nuestro corazón. El ministerio de Jesucristo se desarrolló en un periodo de 3 años y medio. Hago constar de esto porque desde el comienzo el Señor anuncia con aquellas primeras palabras de Juan el Bautista, que la hace suyas también, porque he unido. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Da comienzo con este mensaje. Y es que el reino de Dios se presenta en la persona de Jesús, porque Él es el rey de este reino. Amén. Amén. Y hemos de darnos cuenta que con ello contribuye el Señor a hacer cosas nuevas. Un pacto nuevo por medio de su sangre, donde va a dar validez a una vida eterna y a un perdón de pecados para nuestras vidas. Lo que hace en los 3 años y medio es anunciar acerca de las exigencias de ese reino de los cielos. La exigencia principal es, obviamente, reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el único remedio para nuestra salvación. Y hemos de reconocer que somos pecadores, que nuestro pecado nos condena. De ahí que hemos de arrepentirnos para formar parte de ese reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Es considerar nuestra realidad, nuestra vida de pecado. Y vengo a decir esto porque no solamente Jesucristo hablaba, aunque es verdad que hemos de reconocer que había mucha gente que cuando le escuchaba decía aquellas palabras, que Él es quien habla con autoridad y no como los escribas y fariseos y demás. Vengo a mencionar esto porque se van acabando esos 3 años y pico del ministerio de Jesucristo. En ese tiempo
anduvo haciendo bienes, estuvo haciendo milagros. Ninguno de esos milagros fue para sí mismo, para satisfacer necesidades físicas, de comida, bebida, o de buscar prestigio social. De ninguna manera. Los milagros que Jesús hace los podéis registrar, los podéis observar, los podéis estudiar en los evangelios. Nos daremos cuenta que es para un beneficio común. Ya sea resucitando a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, multiplicando peces, panes, sanando a paralíticos, leprosos, a ciegos, sanarles, devolverle la vista y muchas cosas más. ¿Por qué digo esto? Porque en vez de celebrar en Jerusalén un periodo de bendición que visitó el Dios del cielo esta región y este pueblo, su pueblo, que era hasta este momento, eso sería hablar de la dimensión de lo que era la dispensación también del tiempo de la ley y demás. Nos damos cuenta de que después de ese tiempo había gente agradecida, pero sin embargo había otra gente que no estaba en ese plan. Leemos bien, fijaos lo que hemos leído. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Atiza. ¿Cómo es posible que alguien que anduvo haciendo bienes se le quiera pagar de esta manera? Permitidme la expresión de pagar. ¿Cómo se le puede hacer a alguien que hace bien? Pensar en quitarle la vida, en hacerle mal. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué problema es el que tenían los escribas y los fariseos? ¿Alguien puede contestar a esto? ¿Qué podían encontrar los escribas y los fariseos? Que son los que hemos visto aquí. Los otros evangelios hace el gran abanico de escribas, ancianos, fariseos, saduceos, hasta herodianos. ¿Por qué querían prenderle y querían quitarle de medio? ¿Por qué querían quitarle la vida? ¿Alguien puede contestar? ¿Perdón? Lo veían como una amenaza. Lo veían como una amenaza. Por sus propios intereses. Sus propios intereses. Porque le chocaba lo que él decía, lo que Jesucristo decía no concordaba con lo que ellos decían y pensaban. ¿Qué es lo que decían ellos y pensaban? Que no concordaban. Lo que Jesucristo predicaba, pues chocaba a los fariseos. Sí, pero ¿por qué no lo veían bien entonces los escribas y los fariseos? ¿No lo veían? Sí, tú. Porque se hacía llamar rey. Se hizo llamar rey. Se hizo llamar hijo de Dios. Sí. Bueno, habían cosas que chocaban. Por ejemplo, que en el día de reposo hiciera milagros. No, en el día de milagros no se puede hacer nada. O sea que el fariseísmo había entrado a filtrar, a colar el mosquito y dejar pasar el buey. ¿Entendéis la expresión como el Señor les decía, no? El Señor se preocupaba porque el día de reposo era el día de hacer bien, el día de buscar la gloria del Señor, invertir en las personas, obviamente, dejando la ocupación laboral. Pero si un buey necesita la comida, tienes que darle la comida, o si se te cae un hoyo, tienes que ir a recogerlo, o si alguien se pone enfermo, tienes que cogerle y ayudarle, y llevarle a quien le pueda ayudar a sanar su cuerpo, a curarle si ha quedado herido. O sea que había un llamado legalismo en la tradición judía, ¿entendemos? Por eso Jesucristo cuando viene no se le entiende y Él viene a abrir una nueva panorámica para mostrarnos lo que era lo que era auténtico de la ley. La ley no era sujetarse a una liturgia y unas tradiciones y a unas formas y guardar una posición social. La ley invertía en que nos hacía reconocer lo que somos. Y esa ley es la que nos lleva a Cristo porque no podemos cumplir la ley. Era para darnos cuenta de nuestra pequeñez, de nuestra miseria, la ley. Que al final esa ley de los 10 mandamientos se declina en dos. En amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero eso nadie lo podía cumplir.
tampoco nosotros. Por eso ahora, por medio del Espíritu Santo, podemos captar la idea y poder dejar fluir el amor de Dios en medio nuestro. De ahí tan importante la iglesia en el día de hoy. Pero bien, conectamos con esta gente que dice que querían prenderle con engaño y matarle, pero querían hacerlo de una manera tan sutil que no se revolviera la gente, que habían visto que realmente Jesucristo anduvo haciendo bienes, se preocupaba por las personas y quería hacer las cosas de tal manera que estaba conectado con el propósito de redención desde el principio. No hay una contradicción en la persona de Jesús, sino tiene que ver con la aprobación del cielo. Por eso Jesucristo no hacía nada por sí mismo, sino lo que veía al Padre hacer, eso hacía. Quiero decir con ello que tenía una relación perfecta. Y eso obviamente demuestra también que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, no creado, sino que forma parte del ser de Dios. Buscaban cómo prenderle sin hacer alboroto para quitarle la vida, y entre ellos estaban los escribas fariseos, como he mencionado, todos ellos. Los evangelios hablan el abanico de todos aquellos que eran los que querían quitar la vida. Jesús lo sabía de antemano y se lo dijo a sus discípulos. Fijaos, y con eso reconocemos que era Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 2, dice la palabra del Señor. Dice 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Estamos en ese contexto, 2 días antes de la Pascua. Dice que sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Que entonces los escribas, o sea, los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, y no durante la fiesta. Nos damos cuenta del contexto, ¿eh? Y eso era lo que se estaba percibiendo. Jesús se lo comunica a sus discípulos y en otras ocasiones tenía que subir a Jerusalén y que ahí sería maltratado por los ancianos, escribas, etcétera, ser muerto, pero le dice también a continuación a sus discípulos: y resucitar. Fijaos, otro texto también quiero recordar de Mateo, que le está preparando acerca de su muerte, cómo le va preparando a sus discípulos, para que estuvieran preparados, que todo estaba de antemano previsto. Mateo capítulo 17, dice la palabra del Señor, y versículo 21, Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Pero fijaos lo que dice a continuación: y resucitar al tercer día. O sea, no todo iba a quedar con una muerte. Eso sería un fracaso. Pero es que estaba previsto ya por medio de las profecías que su muerte iba a llevar mucho fruto. Isaías 53, como hemos leído esta mañana, un poquito, pues al final está hablando que vería la aflicción el fruto de la aflicción y quedaría satisfecho. Y en ese fruto de la aflicción que va a experimentar por su muerte, estabas tú y yo. El fruto de la muerte de Jesús. Y eso nos produce a nosotros liberación, pero a Jesucristo satisfacción, porque lo que hace es llevar muchos hijos a la gloria. Y eso es para gozarnos, es para alegrarnos. Pero esto se lo está anticipando a sus discípulos, que es cuando también Pedro lo coge aparte y dice: que no te ocurra tal cosa. Y tiene que decirle a Jesús esas palabras tan fuertes, ¿no? Apártate de mí, Satanás. Porque no pone la mira en las cosas de Dios, de las cosas de arriba, sino de los hombres terrenales. A veces podemos tener buenos consejos, pero a veces los buenos consejos pueden ser cuestiones muy diferentes del plan del Señor. Así que aquí vemos una cosa que tiene que ver con, podríamos decir, el título, podríamos decir, este mensaje esta mañana. Era el complot colectivo y 2 decisiones individuales que es bueno tenerlo en cuenta. Aquí en este apartado es la decisión colectiva de matar a Jesús. Una decisión colectiva. En esta decisión colectiva no se tiene en cuenta la realidad de los hechos, como he mencionado. Jesús anduvo haciendo bienes, introduciendo un nuevo pacto en sí mismo, cumplió la ley
y enseñó el principio de la ley, que iba más allá de la mera observancia de la liturgia y apuntaba al corazón débil que no puede cumplir la ley. Esa es la realidad. Y ejemplo de la enseñanza tiene que ver, de lo que estoy hablando, el Sermón del Monte. ¿Quién ha escuchado, quién no ha leído el Sermón del Monte? Pues eso tiene que ver con lo que era la ley. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo os digo. Y aquí viene pues aquellos preceptos que estaban escritos. Por ejemplo, no adulterará. Dice, Señor, oíste que vuestro no adulterará, pero cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya codició con ella en su corazón. O sea, nos da cuenta de que el pecado, antes de ejecutarlo, se hace en nuestro corazón. Y eso nos muestra lo que es nuestro corazón. Para los fariseos y demás líderes sociales, su estabilidad político-religiosa, con su liturgia, la veían peligrar. Miraban más su prestigio. Dice la palabra de Dios que muchos de los gobernantes creían en él, pero amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, por lo cual no lo confesaban. Se querían identificar con esa imagen social. Y hoy día hay así muchas personas que viven protegiendo su posición social, a pesar de que hayan entendido el Evangelio y no quieran entregar su vida al Señor. ¿Entendemos? Primera parte, el complot colectivo de escribas, fariseos y demás para prender a Jesús y matarle. El segundo tiene que ver con una decisión individual contra Jesús en este caso, porque lo voy a unir este primero que tiene que ver con la conexión, con lo que hemos leído, versículos 10 y 11, que tiene que ver con Judas que quiere entregar a Jesús. Hemos leído que Judas decide entregar a Jesús y es una decisión individual. Decisiones colectivas hay en la sociedad y también hay decisiones individuales. Y muchas veces las decisiones individuales son las que suman esas decisiones colectivas. En esta secuencia, como decía, de pensamiento, introduzco a Judas, que va en ese rechazo contra Jesús. Pero aquí la pregunta es mayor. ¿Por qué? Antes he hecho esa pregunta, mirando a los escribas, fariseos y demás, que quieren prender a Jesús. Pero aquí hemos leído, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Aquí la gente estamos viendo que desde cierta distancia quiere quitar de medio a Jesús por su posición de prestigio en la sociedad. Pero de esa persona que está ahí dentro del Consejo Apostólico, dentro de los 12, este Judas, ¿qué pasa con él? ¿Por qué decide Judas entregar a Jesús? Sin más, esa pregunta. Judas no ve las cosas desde lejos, ve las cosas desde cerca. ¿Por qué Judas decide entregar a Jesús? ¿Realmente estaba viendo que era una farsa? ¿Realmente Judas estaba viendo que aquello era un fracaso, un proyecto de fracaso? ¿Qué estaba viendo Judas? ¿Por qué decide entregar a Jesús? ¿Alguien puede decir algo? No quiero señalar a nadie, pero me gustaría que alguien conteste. Lo siento, yo no quiero venir a un mensaje y ya está. Quiero hacer pensar. Ya el Señor había previsto que eso tenía que suceder así. Y lo puso en el corazón de Judas, que fuera él el que tomara esa decisión. Eso es algo muy arriesgado, ¿no? Pero sería como culpar a Dios de esta situación. Es complicado esto. Es la obra, no lo sé. Podría ser, pero... Bueno, es una opción. Pero afecta a Dios, entonces es complicado. Es como la predestinación. Unos salvo, otros no. ¿Y dónde está entonces el libre albedrío? Estamos condenando a Dios en su propia justicia. Es muy grave. Probablemente Judas pensaba que Jesucristo pues no se iba a dejar agarrar, que iba a hacer todo su poder, que no iba a hacer ese cordero, pues que él se iba a sublevar, Jesucristo, ¿no? Iba a decir, bueno, porque ellos estaban esperando un rey, ellos estaban esperando a alguien que los salvara de los romanos.
Entonces, él, digo yo, ¿no? Que él diría, bueno, voy a poner un poquito de gasolina aquí para que... Bueno, hay algo de eso también ahí, porque había un concepto del Mesías que venía a liberar a Israel y tiene que ver con... se entendía, se pensaba que venía en un plan militar para ejercer un reinado militar y eso no era así. Tal vez por su avaricia que le llevó a... Tal vez por su avaricia. Pues habida con la clave es así. Es una ambición personal. Tentación. ¿Por qué nos pensamos en esto? Judas, hemos de pensar que fue llamado por Jesús. Cuidado, ¿eh? Fue uno de los apóstoles, fue alguien que el Señor pensó en él. Alguien podía pensar, ¿se había equivocado el Señor? ¿O estaba el Señor eligiendo a alguien para obrar en su corazón y que esto sirviera para el juego profético de que alguien le iba a condenar, o sea, le iba a entregar y estas cosas? Judas es llamado por Jesús. Tenemos que entender que tuvo la misma oportunidad que los demás apóstoles. La misma oportunidad. Pero que Dios no fuerza a nadie. La salvación es el proyecto de Dios. Pero Dios no puede a la fuerza salvar a alguien que no quiera ser salvo. ¿Lo entendemos? Deja que nuestras decisiones sean nuestras decisiones. Porque si no fueran nuestras decisiones, Dios no podría juzgarnos. ¿Entendemos? Él vio, escuchó, igual que los demás a Jesús. La pregunta es entonces, ¿por qué lo traicionó? Porque Judas no era fiel en su responsabilidad de guardar un ministerio que el Señor Jesús le había dado junto con, no sé hasta qué punto habla del consenso con los apóstoles. Era de llevar los recursos económicos y logísticos del grupo apostólico, porque estaban dedicados a predicar el Evangelio, ¿no? Y había muchas mujeres que con sus riquezas, aportaciones, le ayudaban a mantener este ministerio. Se le había dejado ese ministerio de los recursos económicos del grupo y demás discípulos. Fijaos que aquí no lo habla mucho, aunque dice algo que ahora lo vamos a ver en la tercera decisión. Y es ver cómo el diablo, dice la palabra de Dios. Eso, fijaos, vamos a leerlo en Juan capítulo 12, en esa fiesta paralela a esta, allí en Betania, que después lo veremos, dice que, y entraremos después más de lleno en ello, dice capítulo 12 de Juan, que versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, en este caso es Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dice, ¿por qué no fue este perfume entregado por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que estaba en ella. ¿Qué dijo con ello? Que desde el principio Judas no tenía la confianza de que Jesús era el Mesías. Estaba viendo lo que estaba viendo, los milagros y la autoridad con que enseñaba acerca del reino de los cielos. Pero su corazón estaba al margen. Veía qué provecho podía sacar de ese grupo. No veía que fuera realmente un proyecto de hacer generales, capitanes y levantar un ejército para sublevarse sobre Roma y tener la liberación del yugo de Roma. Era una persona que vivía buscando la oportunidad, el oportunismo, el materialismo. ¿Qué puedo sacar de aquí, de esta gente? De esta gente que está un poco fuera de sí, por lo que están pensando y haciendo, ¿no? Sustraía del dinero. Estamos viendo, no era fiel, no era sincero, no era honesto. A pesar de que Dios le había dado también la oportunidad para que pudiera ver en conjunto con los demás apóstoles lo que estaba viendo. Y esto evidencia que no tenía puesto su corazón en Jesús. Esto es grave, ¿eh?
No creyó que fuera el Mesías. No creyó en sus palabras, aún viendo los milagros, como los demás. ¿Cómo es posible que haya personas, aunque sean las mínimas, pero parece que esto se da, de que formen parte del grupo, de la comunidad cristiana en el mundo? Y pueden haber personas que no tengan su corazón en la iglesia del Señor, que se cante y su corazón esté fuera, y que viva una vida diferente, una vida donde no tiene su corazón puesto en el Señor. ¿Entendemos? ¿Esto puede ser? Tristemente sí. Esto nos llama la atención, que podemos venir a la iglesia y no ser salvos, no abrir nuestro corazón al Señor, a pesar de los testimonios y el poder de la palabra del Señor, y cómo Dios transforma las vidas. Hay personas que son así, sentimos por ellas. Es esta la fría actitud del diablo, de Judas, que obró algo tremendo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículo 27, que cuando hubo dejado la cena con los demás apóstoles, cuando Jesús le lavó los pies de los apóstoles y demás, dice que se fue. Con esa cena dijo que uno me va a entregar, el que moja el pan conmigo. Dice la palabra de Dios que lo dejó. San Juan 13, 27, donde ahí nos damos cuenta que dice la palabra de Dios que el diablo entró en él. Fijaos, en esas circunstancias, cuando uno ve la gracia del Señor, cuando anda de cerca con Jesús y no abre su corazón al Señor, vamos a estar prestos para que el diablo haga algo terrible que pueda tener más influencia en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Entendemos? Es el peligro. Judas tuvo la misma libertad para que pudiera darle la gloria al Señor. Entonces sí, posiblemente tiene un problema, y es que en medio de la maldad que hay en el mundo, el Señor muchas veces la permite para hacer su obra. Es como en los tiempos de Habacuc, tiempo donde la situación del pueblo de Dios, había maldad, injusticia, etcétera, etcétera, y Dios permitió, levantó a una nación, iba a levantar una nación, la nación de Babilonia, los babilonios, con Nabucodonosor al frente, para invadir Judá, lo que quedaba del pueblo de Dios. Y Habacuc decía, pero Señor, por un lado estaban mirando y quejándose delante de Dios, ¿cuánta injusticia hay en el pueblo? Dijo el Señor, tranquilo, que esto lo vamos a arreglar enseguida. Y el Señor iba a utilizar a los babilonios para derrotar, castigar, esclavizar y llevar al exilio a Israel. Entonces Habacuc le dice, Señor, ¿cómo es posible esto? Que un pueblo que es más malo que Israel, tú permitas que esto lo venga a hacer. Y es que el Señor muchas veces utiliza la propia inercia de la maldad de los hombres para emplear disciplina al pueblo de Dios. ¿Lo entendemos? Dios obra así porque es soberano, pero no fuerza a nadie para hacer lo malo. ¿Entendemos? Dios no fuerza a nadie para hacer lo malo. Judas decide entregar a Jesús, a traicionarle. Y hay una expresión tan fea que nos lo muestra también la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, versículo 15. Cuando se acerca, es este mismo que encontramos aquí. En Marcos, que estamos considerando 14:11, que dice que fue a entregarlo a los principales sacerdotes y que ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, aquellas monedas de plata. ¿Sabéis lo que le dijo Judas cuando fue a ellos? Que os quiero entregar a Jesús. Para que no haya alboroto en el pueblo, mira, pensemos que Getsemaní va a estar, etcétera, etcétera, y ahí puede ser un buen momento. Pero fijaos, aquí en Mateo capítulo 26, versículo 15, le hace esa pregunta a los fariseos y a los sacerdotes. ¿Qué me queréis dar? ¿Qué valor le había dado Judas al Señor Jesús? ¿Qué me queréis dar? Es como, imaginaos, vamos a comprar el mercadillo, y de hecho pues la entendemos todo, ¿no? Especialmente a las mujeres que os gusta el recreo del mercadillo. Ya no tanto quizás en los pueblos, en los grandes establecimientos. Imaginaos que vamos a un mercadillo y vemos unos tomates muy ricos y le preguntamos, no tiene precio. Y el vendedor, que está allí al frente, le decimos al vendedor,
¿a cómo están los tomates? Y él que nos diga, lo que tú me quieras dar. El precio lo pones tú. Fijaos. Es como desmerecer esos tomates tan ricos que tiene. Pues lo que tú me quieras dar. Bueno, pues los puestos están a 20 euros, 2 euros, 3 euros. ¿Me quieres dar 10 céntimos? 10 céntimos. Judas fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Tremendo es esto. ¿Cómo se valoraba? ¿Cómo estaba valorando su corazón a Judas? ¿Entendemos? La actitud de Judas fue una decisión individual, decidida por él y responsable con esa decisión. Judas decide entregar a Jesús, a traicionarle. Judas decide lo que decide y uno es responsable de sus decisiones. Pero hay que ver dónde nos lleva esas decisiones. Después la frustración, la tristeza, la frustración que le produce ese traicionamiento le hace quitarse incluso la propia vida y tirar aquellas monedas que no llevaban a ningún sitio. Una decisión colectiva, vamos a quitar a Jesús de medio. Judas, una decisión individual, vamos a entregar a Jesús. Pero me quiero quedar con esta. Ya no es porque puede quedar más bonita. Es que las dos están unidas. El complot que tiene Judas de querer entregar a Jesús con los escribas y fariseos. Pero hemos leído que se tiene esa cena en Betania. Juan, el apóstol, lo desarrolla más. Y lo pone, está escrito ahí después de la resurrección de Lázaro. Porque es muy reciente la resurrección de Lázaro. Una resurrección que tiene que ver con la muerte de Lázaro, que Dios lo permite en su soberanía, para ilustrar con este ejemplo algo importante, y es como había dicho a sus discípulos y a la gente en general, que nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, la dispongo, la entrego y la vuelvo a tomar. ¿Quién puede decir esto? Pero es que con la muerte de Lázaro, cuando Jesús va al sepulcro y dice, Lázaro, ven fuera, y Lázaro viene fuera, mucha gente se quedó asombrada de ver el poder de Jesús. Y es que era el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y tenía poder, y tiene poder, para darle vida a los muertos. Y esta es una situación hermosa, de ver el amor del Señor por nosotros. Jesús, en medio de todas estas circunstancias, tiene una cena, aquí lo ilustra y tiene que ver con Simón el leproso. Estamos en ese contexto del tiempo y vemos los contrastes. Por un lado hay quien quiere matarle y hay quien quiere ser agradecido con el Señor. Este es Simón el leproso, de allí de Betania, donde también era Marta, María y Lázaro. Dice la palabra de Dios, versículo 3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrantó, rompió el vaso de alabastro, la vasijilla, se lo derramó sobre su cabeza y sobre sus pies también, y hubo algunos de los que se enojaron dentro de sí, dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Y aquí en esta cena, en este banquete, en este momento en que Simón el leproso le invita a cenar junto con sus discípulos, como en ese contexto, una mujer, María, Juan especifica también el nombre de ella, donde vemos que le hemos estado viendo cómo escucha a Jesús mientras su hermana hace cosas legítimas en la casa. Una Marta que se queja contra el Señor en ese momento de aquella visita que tuvo. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana esté aquí sin hacer nada? Escuchándote. Y yo ahí metida en tantos quehaceres de la casa. Tiene su razón, ¿verdad? Hay que hacer la comida, limpiar y demás. Pero es que no todos los días venía Jesús a Betania, a su casa, ¿eh? ¿Cómo estamos recibiendo, verdad, las visitas? Visitas también de esta índole tan especial. Jesús, en vez de decirle, Marta, tienes razón. Le dice, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero tu hermana ha escogido la mejor parte y es escuchar la palabra del Señor. Y eso nos hace pensar que a veces estamos metidos en un ciclo de cosas que hay que hacer, ciclo que hay que hacer, y no nos damos cuenta de la vida. Estamos metidos en una especie de cliché.
de un ritmo, de una rutina, y no damos cuenta de que estamos viviendo, de que es por la gracia del Señor, que ahí está visitándonos, dándonos fortaleza, dándonos salud, dándonos oportunidades para disfrutar de la vida, de darnos amistades, de darnos un hogar, de disfrutar con las visitas que podamos tener. Y el Señor le tiene que llamar un poquito la atención a Marta. Bueno, por este contexto Marta sirve en casa, pero ya sin queja. Los demás sentados, dice Juan, en el apóstol, en el capítulo 12, en esa historia, podríamos decir, paralela, muy cercana a ella, donde estamos viendo el mismo cuadro, todo el mundo sentado, Lázaro también, pero María, que ha estado escuchando al Señor, que ha entregado su corazón al Señor, hace algo increíble. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Hemos leído, ¿verdad? ¿Qué hemos escuchado? ¿Perdón? Que derramó su perfume. Derramó su perfume. ¿Qué más podemos observar? Ese perfume está relacionado con lo valioso que era, ¿no? ¿Cuánto costaba? Según ese especialista técnico financiero llamado Judas. Es que esto podría haberse vendido por unos 300 denarios y haberse dado a los pobres. ¿Cómo se os ocurre? ¿Cómo se te ocurre, mujer, hacer esto? Todos dijeron lo mismo, pero Judas lleva la voz cantante. Menudo desperdicio se ha hecho con esto. 300 denarios tirados así, sin más. ¿Qué os parece? Pero esta mujer tiene una decisión. El tesoro que tenía, tan valioso, se lo entrega a Jesús. Lo unge su cabeza y sus pies. Y a la vez, con sus cabellos, lava los pies de Jesús. Eso también lo dice allá Juan. Y fijaos que aquí lo que se destaca es la decisión de esta mujer, la actuación de esta mujer, y también de forma colectiva los que piensan acerca de lo que ha hecho esta mujer. Están en desacuerdo con lo que aquella mujer había hecho. Todos veían que era un desperdicio. Y aquí la opinión es, ¿qué opina el Señor de ella? Lo que ve el Señor Jesús en esta mujer es que un perfume tan valioso como de 300 denarios, que era lo que piensan costaba. ¿Sabéis que el jornal de aquel tiempo, de un día, era de un denario? 300 denarios es de un año. Quedamos ahí día de reposo y día de fiesta y demás. Estamos hablando de un año. Lo que esta mujer había ahorrado para comprar, para obtener un perfume tan valioso. Y ahora en un momento determinado rompe para verter ese tesoro a los pies de Jesús, en la cabeza de Jesús. Este fue un escándalo para los demás. Pero cuando uno ama al Señor, entrega su vida con todas las consecuencias. ¿Entendemos? Con todas las consecuencias. Y aquí lo importante es qué opina el Señor, ya no tanto la gente. El Señor tiene que decir, dejadla tranquila. Esta mujer ha preparado mi unción para la sepultura. Estoy hablando de los pobres, tranquilos. Sí tendréis los pobres siempre con vosotros, pero no siempre me voy a tener a mí con vosotros. Dice, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para sepultura. Aquí hay dos cosas. Como dice a continuación, esto va a quedar como una historia que va a perdurar para siempre. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Jesús también destaca de que ha hecho una gran obra. Esta mujer toma una decisión de derramar lo más valioso que tenía en su vida. Este gran perfume a los pies de Jesús. Y obviamente, aquí lo que vemos con esta mujer de forma rápida es que echa esta decisión con convicción y amor, un frasco de perfume tan costoso, en casa de Simón leproso en Betania. Como he mencionado, valorado unos 300 denarios, y esto Judas lo dice muy bien, salario de ese año, como he mencionado. Se ve como un desperdicio, pero Dios la valoró.
Dios la aprobó. Ha hecho conmigo una buena obra. Ha hecho una buena obra. Y sí, ha quedado para la memoria de ella. Entonces la pregunta es, ¿qué memoria habrá de mí cuando yo deje esta vida? Porque eso es lo que cuenta, ¿entendéis? ¿Qué se dirá de mí? 3 decisiones, una colectiva, 2 individuales. Una decisión de Judas, de negar al Señor, de no valorar a la persona de Jesús, de no abrazar el Evangelio, de menospreciar la obra de Jesucristo. De un ciego voluntario porque quería vivir ciego, no viendo ni considerando a Jesús como el Hijo de Dios. Y la otra decisión de esta mujer, que entrega su corazón, con todo lo que conlleva. Porque allá donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. ¿Entendemos? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Hay algo más valioso en tu vida que Jesús? ¿Entendemos? ¿Hay algo más valioso que Jesús? Mi prestigio, mi posición, mi bienestar, mi familia, mi trabajo, la buena opinión que quiero que tengan los demás de mí, muchas cosas más. Pues lo siento, lo tenemos que entregar a los pies de Jesús. Un frasco de gran perfume que habéis comprado las mujeres, con un gran esfuerzo que el marido ha dicho, pues vamos a París y vamos a comprar ese perfume de 6.000 euros. Dice el marido, mira, como nunca te regalaba, pues toma. Y la mujer tiene ese perfume ahí que nunca lo va a usar porque es tan valioso. Pero esta mujer lo entregó a los pies de Jesús. ¿Qué tenemos que entregarle esta mañana al Señor Jesús? ¿Cuál es nuestra decisión en la vida? El Señor sigue diciendo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestro corazón? En nuestros pensamientos, en nuestras decisiones. ¿Entendemos? ¿Qué os parece si abrimos nuestro corazón al Señor y hablamos con Él? Y terminamos pensando en esta decisión de esta mujer. Las decisiones de la vida. ¿A dónde nos llevan nuestras decisiones? Judas a una muerte prematura, frustrada. Pero esta mujer a servir al Señor, a manifestar que le amaba, que no le importaba la opinión de los demás, aunque era una opinión negativa. Pero ella había hecho algo malo. Era dar algo legítimo de ella al Señor Jesús. Y recordemos, el Señor sigue siendo el dueño de todas las cosas. Mío es el mundo y su plenitud, dice el Señor. Oramos. Señor, amado Padre, gracias por este tiempo, Señor, en que aquí en Vista Alegre está tu iglesia local también. Abrimos tu palabra y también abrimos nuestros corazones. Te pedimos perdón por las decisiones que podemos tomar a la ligera, equivocadamente. Te dejamos a un lado. Entendemos que no han sido tan traumáticas como la de Judas, ni tampoco como la de la sociedad de forma colectiva con los escribas y fariseos. Pero, Señor, queremos que nos ayude a tomar decisiones firmes delante de ti, entregando nuestras vidas, nuestros tesoros, para que seas tú quien ocupes, presida nuestra mente y nuestro corazón, porque sabemos que es lo mejor. Yo te pido perdón por las miserias o decisiones equivocadas que haya podido tener en mi vida, pero, Señor, que aquí cada corazón de los que estamos presentes, Señor, podamos decir, Señor, ten el control, toma tú el control de mi vida, y que todo lo que tengo y todo lo que soy sea presidido y bendecido por ti, Señor. Bendice este tiempo que hemos también venido con una decisión de bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y darte la gloria a ti, Señor. Gracias por este gran privilegio, con esta aventura que tú nos has dado de vivir en este mundo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes en esta mañana. Sigue bendiciendo esta tu iglesia y recibe, Señor, toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.